Bienvenidos, amantes de lo desconocido, a Susurros Oscuros, donde las sombras susurran y los secretos se desvelan. Hoy, nos adentraremos en la fosa de lo olvidado, bajo la superficie de nuestro mundo cotidiano. Exploraremos los rincones ocultos de nuestra realidad, los pasajes secretos de la ciudad subterránea. Si te gustan los misterios que te ponen la piel de gallina, no olvides apoyar este viaje al desconocido. Dale like al video y suscríbete para más susurros oscuros. Las catacumbas subterráneas. La ciudad subterránea se hallaba en lo más profundo de una antigua urbe europea, cuyas calles adoquinadas y edificios desgastados por el tiempo parecían guardar en cada rincón oscuros secretos, que solo susurran a los más valientes o a los más temerarios. El sol había empezado a ocultarse, dando paso a un manto de oscuridad que se extendía sobre la ciudad como una siniestra cobija. La luna llena se alzaba en lo alto, iluminando apenas los callejones y plazas con su tenue luz plateada. Nuestro personaje principal, un joven arqueólogo de nombre Esteban, había llegado a la ciudad buscando respuestas a un enigma que le obsesionaba desde hacía años. Cuentan que en estas catacumbas, a lo largo de los siglos, sectas ocultas y herejes habían llevado a cabo rituales y experimentos prohibidos, desafiando las leyes de la naturaleza y la moral. Los rumores de desapariciones y encuentros con entidades sobrenaturales en las profundidades de la ciudad subterránea llamaban la atención de Esteban, cuya curiosidad científica y sed de conocimiento lo impulsaban a descubrir la verdad detrás de esas leyendas. El ambiente en la ciudad era opresivo, como si algo siniestro se escondiera tras las sombras de los edificios y acechara a los incautos desde los callejones oscuros. Las nubes bajas y grises cubrían el cielo nocturno, acentuando aún más el ambiente de desolación y misterio que envolvía a la antigua urbe. Los habitantes, ajenos o temerosos de los secretos que ocultaban las profundidades, seguían con sus vidas cotidianas, con expresiones de desconfianza hacia los extraños y susurrando entre ellos historias de terror que se contaban de generación en generación. El punto de partida de Esteban en su búsqueda de respuestas sería adentrarse en las catacumbas, un laberinto de túneles y pasadizos que se extendían por kilómetros bajo la ciudad. Preparado con su linterna y su mochila repleta de herramientas y provisiones, Esteban se internó en la boca del túnel, cuya entrada estaba oculta tras una falsa pared en una antigua iglesia en ruinas. A medida que Esteban avanzaba por los túneles, las sombras danzaban en las paredes, como si estuvieran vivas y lo observaran con curiosidad. La humedad en el aire se volvía cada vez más pesada, y el olor a tierra mojada y moho impregnaba cada rincón de aquellos pasadizos. Los pasos de Esteban resonaban en el silencio sepulcral de las catacumbas, interrumpidos solo por el goteo ocasional del agua que se filtraba desde la superficie. En uno de los túneles, Esteban encontró un cuaderno polvoriento y gastado que parecía haber sido abandonado allí hace mucho tiempo. Lo abrió con cuidado, descubriendo páginas llenas de extraños símbolos y dibujos que parecían representar rituales y experimentos oscuros. Aquello confirmaba sus sospechas, pero también aumentaba su temor. Era evidente que algo siniestro había ocurrido en aquel lugar. Esteban continuó su recorrido, sintiendo una creciente sensación de temor y paranoia. Cada ruido, cada sombra, parecía estar cargada de amenaza. Pero su determinación y su deseo de descubrir la verdad lo impulsaban a seguir adelante. Fue entonces cuando sucedió el acontecimiento que cambiaría su vida para siempre. El arqueólogo se encontró con una cámara subterránea oculta, más grande que las demás, iluminada por una luz pálida y etérea que parecía emanar de un altar en el centro. Allí, sobre el altar, había un objeto antiguo, un artefacto que parecía estar tallado de un tipo de piedra negra y lisa que Esteban nunca había visto antes. Mientras se acercaba, el aire en la cámara pareció volverse más frío y pesado. Esteban sintió un escalofrío recorriéndole la espalda, pero no se detuvo. Cuando extendió la mano para tocar el artefacto, una oleada de imágenes y sensaciones lo inundaron, como si una marea de recuerdos ajenos lo arrastrara en su corriente. Esteban vio rituales oscuros, sacrificios y experimentos prohibidos. Vio a los miembros de la secta, sus rostros ocultos bajo capuchas, y a las pobres almas que eran objeto de sus prácticas.
vio criaturas de formas imposibles y aterradoras emergiendo de las sombras, alimentándose del miedo y la desesperación. Y por último, vio las desapariciones, los inocentes arrastrados a las profundidades para nunca volver. Esteban cayó al suelo, jadeando y temblando. Había visto el horror que se escondía en las profundidades de la ciudad, y sabía que nunca sería el mismo. Pero también sabía que tenía que hacer algo, que no podía dejar que el mal que habitaba en las catacumbas siguiera existiendo. A pesar de su miedo y de la incomprensible realidad que acababa de descubrir, Esteban decidió que tenía que enfrentarse a lo que se escondía en la oscuridad. Tenía que detener los horrores que habían ocurrido en aquel lugar y garantizar que no se repitieran nunca más. Con una determinación renovada, Esteban se levantó y se adentró en las profundidades de las catacumbas, dispuesto a enfrentarse a lo desconocido. Cada paso que daba era un desafío a la oscuridad, a la muerte, al miedo mismo. No sabía qué encontraría en lo más profundo de la ciudad subterránea, ni siquiera si saldría con vida de aquella aventura. Pero había tomado su decisión y no daría marcha atrás. Con cada paso que daba, la tensión aumentaba, alimentando el suspense y la incertidumbre de lo que vendría a continuación. Así, Esteban, nuestro valiente arqueólogo, se adentró en la oscuridad, armado solo con su valor y su determinación. ¿Qué descubrirá en las profundidades de la ciudad subterránea? ¿Podrá enfrentarse a los horrores que se esconden allí? Solo el tiempo dirá, y hasta entonces, el eco de su historia resuena en las profundidades de las catacumbas, alimentando la leyenda de la ciudad subterránea y su oscuro pasado. En la actualidad, en el corazón de una metrópolis que vibra con la vida moderna, se tejen historias de un pasado oscuro y terrorífico. Se habla de una ciudad subterránea, un lugar que se oculta bajo las calles bulliciosas y los rascacielos relucientes, un espacio que alberga secretos oscuros y espeluznantes. El origen de estos rumores se remonta a los días oscuros de la Segunda Guerra Mundial, cuando la ciudad fue bombardeada casi hasta la destrucción. Durante esos tiempos de terror y desesperación, los ciudadanos más desafortunados buscaron refugio bajo tierra, en túneles antiguos y catacumbas olvidadas. Allí, bajo el asfalto y el concreto, encontraron un lugar para sobrevivir. Pero las historias que emergen de aquellos días son macabras y perturbadoras. Se habla de gente que desapareció en los túneles y nunca volvió a salir. De sombras que se movían en la oscuridad y de lamentos y susurros que se escuchaban en el silencio de la noche. De personas que afirmaban haber visto criaturas horrendas, seres que parecían más monstruos que humanos. En los años siguientes a la guerra, la ciudad se reconstruyó y se modernizó, pero las historias de la ciudad subterránea persistieron. Los vagabundos y los desesperados seguían desapareciendo, y la gente comenzó a hablar de una sociedad oculta que vivía bajo tierra, en la oscuridad perpetua. Los exploradores urbanos que se atrevieron a adentrarse en los túneles informaron de hallazgos inquietantes. Habitaciones construidas en las catacumbas, llenas de objetos personales y restos de comida. Grafitis en las paredes que mostraban símbolos extraños y amenazadores. Y siempre, la sensación inquietante de estar siendo observados, de que algo se movía en las sombras. A medida que estas historias se extendieron, los científicos y las autoridades intentaron desacreditarlas. Pero los relatos persisten, alimentados por las desapariciones inexplicadas y los hallazgos ocasionales de los exploradores urbanos. Hoy, la ciudad subterránea es una leyenda urbana, una historia de terror que se cuenta en las noches oscuras. Pero para algunos, es una realidad muy real y aterradora. Una ciudad oculta, llena de secretos oscuros y seres monstruosos. Un lugar de pesadillas que se esconde justo debajo de nuestros pies. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Podría existir realmente una ciudad subterránea debajo de nosotros, llena de secretos y horrores inimaginables? ¿O son solo historias, cuentos diseñados para asustarnos en las noches oscuras? Solo tú puedes decidir. Hemos caminado juntos por los oscuros pasajes de la ciudad subterránea. Hemos desenterrado secretos que preferirían permanecer enterrados. Hemos desafiado las sombras y sus moradores, y emergemos una vez más a la luz. Pero, aunque dejamos atrás la oscuridad,
las sombras nunca nos dejan completamente. Las historias y secretos de la ciudad subterránea se quedan con nosotros. Sus susurros oscuros persisten en nuestros oídos. Gracias por unirte a este viaje al corazón de la oscuridad. Si te ha gustado lo que has visto, y si te atreves a adentrarte más en el mundo de lo desconocido, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Hasta la próxima vez, buscadores de misterio. Y recuerda, incluso en la oscuridad más profunda, los susurros oscuros siempre están contigo.